Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bueno, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal? Sí, bien, sí. Claro que disfrutando estos días de la Pascua, que son hermosos, días bonitos. Sí, es una época muy bonita, muy hermosa. Así es, se viene la primavera, el nacer de la naturaleza nuevamente, muy bonito. Sí, es algo hermoso. ¿Y qué tal? También vacaciones, después de que entrando la semana de Pascua, me estaba comentando el padre a Jorge que después tienen unas vacaciones. Tenemos un retiro, sí. No la semana entrante, sino primero de mayo. Primero de mayo, el 5 de mayo, se retiro todos. Entonces esa semana si no doy mensaje. Ok. Todos vamos a estar en retiro, los sacerdotes ya, sí. Ajá. Vamos a estar pendientes. Bueno, pues, muchísimas gracias nuevamente, pues cuando guste dar inicio. Gracias. Gracias a Dios, aquí estamos de nuevo amando a la vida. Bueno, en los últimos años en Nigeria, en la nación de Nigeria, en el África, terroristas fanáticos, anticristo, han matado a miles de católicos y cristianos no católicos con armas de fuego, con machetes, han atacado templos, incendiado edificios, han secuestrado miles de personas en los últimos años allá en Nigeria. Y en medio de ese horror, una mujer cuyo padre fue decapitado enfrente de ella, esta mujer, la cual después fue secuestrada, después de que mataron a su papá de esa manera terrible enfrente de ella, fue secuestrada y torturada por 6 días. Ella dice estas palabras: no puedo creer que yo soy la persona diciendo esto, pero los he perdonado en mi corazón y rezo por la sanación de sus almas. Repito esas palabras porque son increíbles. No puedo creer que yo soy la persona diciendo esto, los he perdonado en mi corazón y rezo por la redención de sus almas. Se cuenta también de una madre de 20 años, tiene solo 20 años, que vio terroristas matar a su esposo con un machete. Lo mataron y la cubrieron a ella con la sangre de su esposo. Después la golpearon con machete a ella misma. Le cortaron 3 dedos. Ella pudo decir: como cristianos, nos enseñan a perdonar a los que nos ofenden, para que nosotros también seamos perdonados. Bueno, estas mujeres valientes de tanta fe, ¿dónde encontraron? Y no solo ellas, pero otros también. ¿Dónde encontraron la fortaleza y la gracia espiritual para hacer lo imposible, para perdonar las peores, más inhumanas atrocidades contra ellas? ¿Dónde encontraron esa fuerza? En Jesucristo, nuestro Señor, el Señor. Jesucristo, el cual pudimos ver en el domingo, en el Evangelio del domingo, Jesús es el cual comienza a derramar su divina misericordia sobre los apóstoles, los cual lo habían abandonado en su pasión. ¿Y qué? ¿Sí? No los reprende, los llena de su paz, los perdona, sopla el Espíritu Santo sobre ellos. Y si eso no fuera lo suficiente, increíblemente, a estos pecadores les da la autoridad de perdonar pecados. ¿Sí? Entonces, a través de esos hombres frágiles y débiles, ¿qué hace Jesús? Le abre a la humanidad entera, sus tesoros sin límite de amor, misericordia, perdón y sanación de corazón. Entonces podemos preguntar, ¿cuál es la fuente original? ¿Cuál es la fuente original de esos tesoros sin medida?
Es el costado de Jesucristo, el costado de Cristo crucificado, del cual, recordemos del Evangelio de San Juan también, del cual fluyó agua y sangre, la fuente original de esos tesoros sin medida. ¿Sí? Lo que se refleja, ¿sí? Lo que se refleja, ¿sí? Agua y sangre saliendo de su costado se refleja del corazón de Jesús. Entonces se refleja en la imagen de la divina misericordia que Jesús mismo le mandó a San Faustina ser pintado. ¿Sí? Y sabemos la historia. Es bueno repasar la historia, ya que celebramos el domingo. Claro que el domingo fue la hermosa fiesta de la Divina Misericordia. Entonces, si recordamos la historia, Jesús elige a San Faustina a ser la embajadora divina, a ser la embajadora de la Divina Misericordia para los tiempos modernos. ¿Quién era ella? Una sencilla, humilde monjita. Manera similar, volviendo para atrás, hace 2000 años, manera similar. Jesús a quien vio, a esos apóstoles, esos hombres sencillos, habían sido pescadores y a lo máximo pecadores, los envía a difundir su perdón y misericordia por el mundo antiguo. Pero primero ellos antes de salir en misión, tendrían que liberarse de sus temores. Tendría que liberarse de su encierro en casa. Los encuentra encerrados en casa. Así cuando se le aparece a ellos en el Evangelio, Jesús resucitado. Entonces, primero tendrán que liberarse de sus temores, de su encierro en casa, que tenían por miedo a los líderes religiosos. ¿Sí? Pensaban, si a Jesús lo mataron, ¿sí? Nos van a matar a nosotros también. Y también, por supuesto, tendrían que primero que liberarse del remordimiento, ese remordimiento por haber abandonado al Señor en su soledad. ¿Sí? Y preguntemos, ¿así no ocurre con el pecador que se encierra en su pecado? ¿Sí? ¿Sí? Que teme confesarlo por vergüenza, por miedo de no ser perdonado? Entonces se encierra algo como los apóstoles se encerraron. ¿Sí? Entonces así también para el que se encierra en su amargura, su resentimiento de corazón por no perdonar al otro que ofendió. Y la realidad, esas personas que son tantas, no podrán recibir la misericordia divina y en torno a difundir esa misericordia a otros si primero no son liberados de su encierro, si primero no salen de su encierro, su autoencierro. Si primero no dejan atrás todo tipo de temor, todo tipo de sentimiento, de odio. Por su parte, ¿sí? Mirar San Faustina. San Faustina vivió en clausura. Qué interesante. Ella vivió en clausura de su convento, encerrada, podemos decir. ¿Sí? Apartada del mundo de por fuera. Pero, como trabaja Dios, en su encierro físico, se mostró una persona más libre, más abierta, más disponible para difundir la divina misericordia. Entonces, ¿qué ocurrió? A través de Jesús, mandarla como embajadora de la divina misericordia. ¿Qué ocurrió? Una explosión espiritual hasta hoy día. Una explosión espiritual por diferentes partes del mundo de devoción a la divina misericordia. Entonces se manifiesta en esto un movimiento arraigado entre gente común en laicos, gente ordinaria, gente común en laicos, de potencia inmensa, tocando, moviendo, transformando corazones. Entonces todo esto fluye del corazón de Jesús, esa divina misericordia fluye de su corazón en millones de maneras, ¿sí? Diversas maneras, según la necesidad y la circunstancia del alma que busca ser tocada por esa divina misericordia. Fluye
sin límite, ¿sí? Se cuenta, un detective de policía en Nueva York fue fusilado y penalizado por vida por un joven que disparó, por vida, a través por haber recurrido a la divina misericordia. Este detective llegó al punto difícil de perdonar y orar por el que lo asaltó. Una mujer, se cuenta también, su esposo asesinado, pudo perdonar al hombre culpable. Un futbolista del juego americano, ¿sí? del juego americano, un futbolista de gran talento, tenía un porvenir bien grande en el NFL, ¿no? En la liga de fútbol americano, un porvenir pues, de mucha promesa. Entonces, ¿el qué? Dejó atrás su carrera. Se dedica a llevar la divina misericordia de Cristo a personas a callejeros, los homeless, personas en las calles. ¿Sí? Un muy conocido sacerdote, quizás muchos han oído su nombre, el padre Don Calloway, Father Don Calloway. ¿Sí? Él, rescatado de la delincuencia cuando era joven, andaba con criminales, rescatado de la delincuencia, de una vida disoluta, una vida de desenfreno. Él ahora ya por muchos años, los que saben de su trabajo, por muchos años, proclama, enseña y escribe de la divina misericordia. Gran mensajero del mundo moderno de la divina misericordia. El mismo Papa Francisco se cuenta entre los pecadores que el Señor favorece con su misericordia. ¿Sí? Poco después de ser elegido Papa, alguien le preguntó en una entrevista, le preguntaron, ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? Sí, claro que su nombre, con que fue bautizado, ¿no? ¿Quién es Jorge Mario Bergoglio? Respondió, soy un pecador. Respondió el Papa, soy un pecador al cual el Señor ha mirado con su misericordia. Entonces él cuenta que es por su grande misericordia el Señor escogió primero a ser sacerdote, después ser religioso en los jesuitas, después obispo. Y de último, en su misericordia, el Señor lo eligió a ser sucesor de San Pedro, ¿sí? Como Papa. Y cuenta el Papa Francisco que de joven, cuenta su historia, cómo llegó a descubrir la divina misericordia. Cuenta que de joven, el 21 de septiembre del año 1953, que todo cambió en su vida. Entró al templo de su parroquia como joven y vio un sacerdote que no conocía. Entonces, sin pensarlo mucho, sin pensarlo dos veces, le pidió a ese sacerdote que le oyera su confesión. Bueno, salió del confesionario, no largo tiempo, dice que unos 5 minutos después, y desde ese punto decidió no ser químico. Su plan de carrera era ser químico, prepararse para ser químico, pero decidió no ser químico, sino como había planeado, sino buscar la vocación de sacerdote, hacerse sacerdote. Reconoció que Dios lo esperaba, que era un momento providencial, que Dios lo esperaba en el confesionario para llenarlo, que Dios lo esperaba en el confesionario para llenarlo de su misericordia. Llenar de su misericordia y servir de instrumento de misericordia a otros. Él dijo en otra entrevista, para mí el sentirse uno pecador es una de las cosas más hermosas que pueden ocurrir. Cuando una persona es consciente de ser pecador y ha sido salvado por Jesús, descubre la cosa más importante en la vida, que hay alguien que lo ama profundamente, que dio su vida por él. El Papa Francisco también le dijo en una ocasión
una audiencia de 300,000 personas. ¿Sí? Él dijo, el Señor nunca se cansa de perdonar. El Señor nunca se cansa de perdonar. Jamás. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir su perdón. Pidamos la gracia de jamás cansarnos de pedir su perdón. Porque Dios nunca se cansa de darnos ese perdón. Sí, palabras del Papa Francisco. Entonces nos recuerda una lección muy importante. Ningún pecador se encuentra más allá de la redención de Cristo. ¿Sí? Lo que San Faustina nunca se cansaba de proclamar. ¿Sí? Que Jesús le dio ese mensaje, el más grande pecador, sean sus pecados tan grandes, tan numerosos, ¿sí? Que nadie se encuentra más allá de la redención de Cristo. ¿Sí? Algo que recordamos al recitar la coronilla de la Divina Misericordia. ¿Sí? Porque en esa oración hermosa y conmovedora, ¿qué es lo que hacemos? Le ofrecemos a Dios Padre, ¿sí? A Dios Padre la pasión con todos sus dolores de Jesucristo para que derrame su misericordia sobre el mundo entero. Todo el mundo entero. Lo he dicho, sobre toda persona, todo pecador. ¿Sí? Y en esa coronilla le ofrecemos al Padre la plenitud de quién es Jesús. ¿Sí? Su persona. Jesús, en su divinidad, en su humanidad, el Dios hecho hombre, que muere en la cruz por nosotros. Entonces esa oración de la coronilla del Dios Misericordia es oración que refleja lo que ocurre en la Santa Eucaristía, ¿sí? Actualmente podemos decir, es oración que fluye en la Santa Eucaristía, porque la Eucaristía, ¿qué hace Jesús? Jesús le ofrece a su Santo Padre, su cuerpo y su sangre, ¿sí? La totalidad de su persona, su humanidad, su divinidad. ¿Sí? Le ofrece su persona entera, como lo hizo en la cruz. Se revive ese sacrificio de la cruz de Jesús en la Santa Misa, de una manera eterna, ¿no? Por tanto, el banquete de la Eucaristía, ¿qué quiere decir? El banquete de la Eucaristía, el Señor derrama, ese banquete de la Eucaristía, el Señor derrama las gracias de la Divina Misericordia. Las gracias de la Divina Misericordia sobre el pecador en manera perfecta y abundante del banquete de la Eucaristía. ¿Sí? La Divina Misericordia está ahí en su perfección, en cada Santa Misa. ¿Sí? Y entre otras cosas, la Santa Eucaristía nos muestra el deseo de Jesús tiene que ser que todo pecador participara de la celebración de la Eucaristía, un corazón arrepentido, para que pueda recibir la Divina Misericordia. Entonces, esto nos lleva a reflexionar más a fondo, un poquito más a fondo, sobre la pasión de Cristo, ¿sí? Que se recuerda, se revive en la Santa Eucaristía, ¿sí? Jesús el crucificado, ¿sí? Recordar lo que meditamos el Viernes Santo. Jesús el crucificado, ejecutado como un criminal, se identifica. Jesús el crucificado, ejecutado como un criminal, ¿sí? Se identifica con la persona más perdida, la persona más pecaminosa, la persona más miserable, la persona más hundida en el pecado, la persona más alejada de Dios. En esa cruz se identifica con toda persona que esté en esa condición. Y quizás entre los que se sienten muchas veces más alejados de Dios, ¿sí? Más allá de su perdón y su redención, entre ellos se encuentran, ¿sí? Tristemente mujeres que han abortado sus bebecitos, ¿sí? Mujeres que han pasado por un aborto. Entonces, ¿qué? Ayudémoslas. Ayudemos a esas mujeres, ¿sí? Lastimadas, ¿sí? A buscar la misericordia y perdón del Señor. La sanación que solo puede llegarles, tocar sus corazones con la divina misericordia. ¿Sí? Así que se abren sus corazones a Jesús, es ansioso, anhela por derramar su misericordia sobre ellas, sanar sus corazones. Recordemos, muchas tomaron su decisión bajo la inmensa presión
muchas veces bajo inmensa presión de novios, esposos, y sus mismos padres, muchas, ¿sí? Muchas quizás no tomaron esa decisión libremente, ¿sí? Con sentimientos libres, se sentían quizás solas, abandonadas, ¿sí? Como si no tuvieran ninguna otra opción. Entonces mostrémosle eso hoy día a nosotros mismos, la misericordia de Él, y también los cómplices de los que han llevado a esas mujeres a abortar, ¿sí? Y al fin y al cabo, el deseo de Jesús, ¿cuál es? ¿Sí? Hoy día es llegar a los últimos confines de la tierra, llegar a los últimos confines de la tierra para rescatar a todo pecador, y dotarlo con las bendiciones, las gracias, la divina misericordia. Ese es el deseo de Jesús. Se muestra Jesús hoy día, el buen pastor, el buen pastor de la parábola, del Evangelio, el buen pastor que, por decir, deja atrás las 99 ovejas para rescatar una sola que se ha desviado al camino, una sola que se ha descarrilado. Ese es el Señor de divina misericordia. Si los que responden a su oferta de misericordia son conquistados, vamos a decir, son poseídos por la divina misericordia, una fuerza de lo alto, ¿sí? No algo de los hombres, una fuerza divina, una fuerza de lo alto. Así vemos, ocurrió con los de Nigeria, ¿sí? Poseídos por la fuerza divina de la misericordia, ¿sí? Los cuales los de Nigeria que actualizan las palabras de Jesús, actualizan las palabras de Jesús desde la cruz, muriéndose, ¿sí? Palabras del Viernes Santo, ¿sí? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ellos actualizan esas palabras de Jesús, ¿sí? Entonces ese testimonio heroico de los perseguidos de Nigeria nos comprueba, ¿sí? Esas palabras de Jesús desde la cruz no fueron una fantasía, sino fueron una fantasía, no fueron un ideal inalcanzable. Y las pronunció para que nosotros, conmovidos por su amor y misericordia, hasta el extremo, pusiéramos de alguna manera sus palabras en práctica, ¿sí? Solo con la gracia de Dios. ¿Sí? Los perseguidos en Nigeria, ¿sí? Han subido de manera semejante a Cristo, con esas matanzas, torturas, ¿sí? Torturas que no podemos imaginar, que han experimentado, ¿sí? Con el atento de destruir sus propiedades, sus templos, sus vidas, con el deseo de destruir su fe en Jesucristo, con el deseo por parte de terroristas de aniquilar el cristianismo en Nigeria, ¿sí? Eso es lo que han sufrido. Y cómo han respondido con perseverancia, con fe, perdón y misericordia, que solo se encuentra en amistad cercana con Cristo, en oración con Cristo, al caminar con Cristo. No se puede encontrar de ninguna otra manera esa fe, esa perseverancia. Gracias a Dios, la coronilla de la divina misericordia constituye un puente espiritual para muchas personas, un puente espiritual entre el pecador y Cristo, ¿sí? Fomenta una amistad con Cristo entre el creyente y Jesucristo, una amistad sólida y constante. Unos los necesitan diariamente a las 3 de la tarde, ¿sí? Otros a las 3 de la mañana. El Espíritu Santo moviendo corazones. ¿Y a qué le debemos el éxito de esa devoción? Sí, claro que mano de Dios. Pero también, en gran parte, pues, durante su pontificado, San Pablo II se mostró un gran campeón de la divina misericordia, gran campeón de San Faustina. Y él fue el que estableció la fiesta de la divina misericordia el segundo domingo de Pascua, domingo directamente después del día de la Pascua, ¿no? Fue San Pablo II que estableció esa hermosa fiesta. Dios San Pablo II escribió, la misericordia de Dios es su respuesta. La misericordia de Dios es su respuesta
a la maldad, el pecado, la crueldad, la violencia que consume el mundo. ¿Sí? Decía, la misericordia le pone un límite a la maldad. La misericordia le pone un límite a la maldad. Es la oferta de perdón. Es la oferta de perdón sin condiciones a un mundo a un punto de el riesgo de autodestrucción. ¿Sí? Mira un poquito más la historia. En el tiempo más propicio, Jesús se le aparece a San Faustina. ¿Sí? Se le aparece a San Faustina, poquitos años antes de la Segunda Guerra Mundial, con toda su destrucción. ¿Sí? Entonces, así que nos indica la importancia hoy día dejar atrás odio y guerra y acudir a su divina misericordia. ¿Sí? En la actualidad es nuestra única esperanza que tenemos. ¿Sí? La divina misericordia, la única esperanza, lo único que nos puede salvar, la divina misericordia del Señor. Sí, en estos días de tanto odio y violencia, tanta división, ¿sí? Tantas maneras que vemos tanta división política y de todo, ¿no? Social, inclusive el terrorismo, inclusive ese terrorismo terrible contra los de Nigeria, ¿sí? Jesús sigue ofreciendo la divina misericordia como el remedio. No se cansa el Señor, ¿sí? Y si los de Nigeria pueden perdonar sus peores enemigos, si nos muestran ese gran ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué? También tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar como somos perdonados, ¿sí? Para recalcar, salir de ese encierro de no perdón, ese encierro de amargura, de resentimiento. ¿Sí? Tenemos que perdonar como somos perdonados. Familiares, enemigos, sea quien sea el que nos ofende, ¿sí? Tenemos que hacerlo. Porque ¿cómo podremos soñar? ¿Cómo podemos soñar el construir un mundo nuevo? ¿Sí? ¿Cómo podremos soñar el construir un mundo nuevo de paz y armonía, ¿sí? En el mundo entero, si en nuestros círculos de familia, círculos de donde andamos, círculos sociales, círculos pequeños, si guardamos rencores, resentimientos contra familiares, contra los que pensamos son nuestros enemigos, ¿sí? Contra los que nos han traicionado, ¿sí? ¿Sí? Tantas veces personas con la persona que la ofendió, ¿sí? Y en familias, lo más escandaloso de todo, no se hablan por años y años, increíblemente. Entonces, ¿cómo podemos soñar construir un mundo nuevo si esas amistades entre nosotros no podemos ni arreglarlas? ¿Sí? Y si queremos reconciliarnos con el Señor y con el prójimo, entonces, ¿qué? Acudamos al sacramento de la reconciliación, confesar nuestros pecados, estar bien con el Señor, estar bien con el prójimo. ¿Sí? Sacramento de la reconciliación fue establecido por Jesús en la autoridad que le da a sus apóstoles el Evangelio del domingo. ¿Sí? Les sopla el Espíritu Santo y les dice, ustedes perdonan los pecados que ustedes perdonan, serán perdonados. Los que no perdonan, serán atados. Les da autoridad a esos pecadores de perdonar pecados. Institución del sacramento de la reconciliación. ¿Sí? Autoridad, sí, que hoy día la comparte el sacerdote. Tomando en cuenta otra vez, recordar, representando a Cristo en su persona. Jesucristo es el que perdona esos pecados. El sacerdote no lo podía hacer por su misma fuerza. Entonces, qué importante no tener miedo a recurrir al divino médico, sanador, perdonador, el que perdona las almas. ¿Ok? ¿Sí? Y es más, nosotros entonces, al partir y compartir un mismo pan, ¿sí? Compartir un mismo pan, un mismo cáliz, ¿sí? Al arrimarnos al banquete de la Eucaristía como familia de Dios, familia, cuerpo de Cristo, ¿sí? Que unidos en Cristo Jesús, a compartir ese mismo pan y ese mismo cáliz, se pone el reto. Hemos perdonado al enemigo, como Jesús nos perdona a nosotros. Preguntémonos, ¿somos los embajadores modernos de la divina misericordia, los cuales más la necesitan?
¿sí? La que podamos decir con una sola voz, unidos en Cristo, podemos decir un gran sí, proclamar, sí, somos esos embajadores, sí perdonamos. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, ¿sí? Su Pascua, esos días de la Pascua los pueden disfrutar, recordar que estamos 50 días de la Pascua. Y aquí en nuestra parroquia, solo para recordar, tenemos fiesta primavera este próximo domingo. Vengan, y tenemos música, comida, entretenimiento, esto, lo otro, cosas para los niños. Si quieren venir, aquí estamos este domingo desde las 8 de la mañana, 6 de la tarde, los que quieran venir. La dirección, ¿cuál es la de la parroquia? Sí, es 131 sur de Cardenal, South Cardinal, Sur Cardenal, Stockton, aquí en Stockton, 95215. Muy bien. Sí, vamos a checar después. Claro que sí, ahí está la invitación para ustedes. Fíjese, va a ser este próximo domingo, ¿verdad? ¿Cómo no nos mandaron un flyer para estarnos recordando? Sí, hubiera sido bueno, sí. No les mandaron, ¿no? Ok. ¿Por qué no me manda ahí en el mensajito? Me mandaron un mensajito hace un ratito. Ok, ahorita lo buscamos la dirección para seguirlo anunciando. Porque sí, todavía es esta semana, todavía hay oportunidad. Por lo que me gustaría para poner en claro, ¿verdad? El evento, ¿lo llaman cómo? Fiesta primavera. Okay. Fiesta de primavera. Okay. Sí, fiesta primavera. Va a haber concurso de reina, concurso de reina, sí, hace algo bien bonito. Muy bien. Sí. Está muy bien. Entonces, aquí vamos a ver cómo para seguirlo recordando. Y bueno, pues muchas gracias, padre. Por su aportación para la radio y para todo el que está escuchando, ¿verdad? Y escucha las enseñanzas que usted nos trae, la información. Nos ha traído información, ¿verdad? Que muchas de las veces no nos imaginamos escuchar. Gracias por todo. De nada. Bendiciones a todos. Igualmente, entonces, primeramente para el otro martes ya, ahí nos está comunicando cuando ustedes van a ir a su retiro. Muy bien, Ándale, pues gracias por todo, cuídese mucho. De nada, lo mismo. Sí, hasta pronto. Radio Católica. Unidos por Cristo y María.